Muy buenas noches, gracias por venir a escucharnos a esta sesión dedicada a conversar sobre Tres Tristes Tigres, la copia restaurada de Tres Tristes Tigres, que tal vez muchos de ustedes vieron en la sesión anterior. Como en la película somos tres, dos hombres y una mujer, pero yo en lo personal estoy muy contento de estar acá, no estoy necesariamente triste. Me gustaría que la secuencia que acabamos de ver funcionara como una imagen representativa o como, para usar un término del propio Ruiz, como una imagen alegórica, si no de la película entera, sí al menos de las impresiones que me gustaría compartir con ustedes esta noche. Impresiones que tal vez a algunos le podrán parecer un poco laterales, no necesariamente centrales, pero creo que Raúl Ruiz nos enseñó, y esta es una de las grandes enseñanzas de Raúl Ruiz, a ver las películas de otra manera. Nos enseñó a que podíamos ver una película desconectándonos de la preocupación por saber de qué se trata la película, de cuál es su argumento central, y que si uno lograba desconectarse de esa obsesión, tal vez podía ver cosas en las películas, digamos, que antes no había visto, no habría podido ver. Y lo primero que diría es que era muy difícil ver esta película antes de que fuera restaurada. En primer lugar, porque la copia con la que contábamos era de pésima calidad, pero además porque a casi 40 años del estreno de esta película ha sido objeto, digamos, ¿cierto?, de muchas interpretaciones, se han escrito tesis, libros, capítulos de libros, y cuando eso pasa siempre es muy difícil poder ver una película con ojos nuevos y más encima decir de ella algo novedoso. Pero la restauración de la película está tan bien hecha, tanto en lo tocante a la imagen como el sonido, que es prácticamente como estar viendo una película nueva. Y eso puede ser tal vez una oportunidad para poder verla como por primera vez y ver cosas en ella que tal vez uno no había visto antes. Y lo que yo vi por primera vez en esta copia restaurada es algo que además solamente puede verse gracias a la restauración misma de la película, porque antes era más o menos muy difícil de percibir, no desecho o no descarto esta hipótesis, o a mí simplemente se me había pasado. Vamos a poner la imagen. Me refiero a la indicación del día y la hora con que comienza la película. Sábado 2 de marzo, se lee en la pantalla al comenzar la película, y una voz precisa, 4:25 de la tarde. Es raro ese detalle, ¿no? Es raro el protagonismo que tiene esa información cronológica justo al comienzo de la película, porque de alguna manera, si ustedes se habrán fijado, los que vieron la película antes, la cronología de la película se va a ir volviendo muy difusa. Nunca vamos a saber muy bien si es de día o de noche, o bien da lo mismo si es de día o de noche, porque los acontecimientos de la película o los sucesos narrados están siempre como flotando en una atmósfera como de caña o resaca eterna. Porque esta es además, creo, la película más alcohólica que se ha filmado jamás, una película donde el alcohol está siempre presente, y si bien es una película de ficción, tiene algo también de documental. Parece ser también una suerte de documental acerca de los bares y los clubes nocturnos más emblemáticos de la bohemia santiaguina de la década del 60, muchos de los cuales, según tengo entendido, ya no existen. Y esto me hizo pensar en un comentario que hizo una vez Ruiz sobre la película, un comentario que por lo demás está reproducido en el dossier que cada uno recibió al ingresar a la sala, y en el que dice que una de las cosas que habría intentado reproducir o representar en Los Tigres, así le llamaba Ruiz, digamos, ¿cierto?, a los Tres Tigres, los Tigres, y por eso se llama El Regreso de los Tigres también esta sesión, era una experiencia propia de su generación, la generación intelectual, artística del 60, que según él se pasaba buena parte de su jornada conversando y tomando en los bares en los que el tiempo parece no pasar, y de alguna manera por lo mismo podían ser utilizados como una metáfora
acerca de la condición circular del tiempo o de la sensación de que todos los días son el mismo día. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sentido podría tener esta información cronológica tan precisa al comienzo de la película, el día, la hora, en una película que pretende, si seguimos lo que dice Ruiz, mostrar precisamente lo contrario, es decir, la ausencia de toda cronología? Me gustaría detenerme un poco en esta paradoja, que tal vez ni siquiera es una paradoja, porque creo que una de las cosas, digamos, más bellas de Los Tigres, y esto tal vez va a ser mi pequeña contribución a las impresiones respecto a esta película, es la manera, creo, en que marca la diferencia entre el tiempo cronológico o del reloj, que regula nuestras vidas cotidianas, que la mayor parte del tiempo están ocupadas por nuestras responsabilidades como trabajadores, o por los negocios, o por las responsabilidades familiares, y la diferencia que marca entre ese tiempo, digo, y el tiempo mítico o circular de los bares, que son al contrario lugares de derroche, de juerga, de conversación gratuita, lugares de irresponsabilidad, llamémoslo, y donde los relojes parecen estar de puro adorno. Y a propósito de esta diferencia, me gustaría recordar unas páginas muy bellas de un filósofo porteño que llegó a ser uno de los filósofos más importantes de Chile. Me refiero a Humberto Giannini, que escribió un libro que se llama La reflexión cotidiana, en la que meditó sobre la amplia significación que tienen nuestras vidas los bares, y dejó anotado allí que el tiempo que se vive en los bares es efectivamente un tiempo marginado, un tiempo transgresor, incluso del tiempo cronológico, que el tiempo del bar es como un tiempo ritual, y por eso Giannini comparaba los bares con un templo, porque como en los templos la vida cotidiana parece estar puesta en penumbra, porque cada mesa es como un pequeño confesionario, sin contar que los que asisten a los bares se suelen a llamar a sí mismos parroquianos. Yo creo que a Ruiz le habría gustado mucho leer estas páginas de Giannini, porque para él, si es que no las leyó porque es un lector omnívoro, porque para él el bar era siempre o siempre fue el lugar de comunión por excelencia, e incluso un lugar de saber como ningún otro. En los bares, digamos, ¿cierto? En Chile, digamos, dijo una vez, la única gente culta está en los bares, la gente verdaderamente culta está en los bares, el resto son especialistas. Pero creo que los bares también le interesaban por otra cosa, porque son lugares contraculturales, lugares en los que se reúne o se reunía un pueblo al que no solamente parecía no importarle o no interesarle el tiempo productivo que rige nuestra cultura capitalista. En la escena no se alcanzó a escuchar el audio, pero es una de las tantas escenas de la película donde se le pregunta la hora, ¿no? Y dice, habría que ver, y al final, digamos, ¿cierto? Nadie da la hora, digamos, ¿no? Entonces, eran lugares contraculturales porque se reúne o se reunía allí un pueblo que parece indiferente al tiempo cronológico que ritma las acciones productivas, podríamos decir, pero también un pueblo que amaba la ebriedad, o que ama la ebriedad, que nos permite degustar el carácter ilógico, absurdo y casi surrealista de la vida en una cultura como la nuestra, que también, aparte de ser una cultura capitalista, es una cultura racionalista. Lo que estoy intentando sugerir, en el fondo, es que para Ruiz el bar chileno antaño tal vez, era el lugar en el que habitaba un pueblo singular, no porque fuera un pueblo demasiado heroico o porque fuera un pueblo muy espiritual, ni siquiera porque fuera un pueblo muy gozoso, ¿ah? No es una taberna irlandesa, digamos, lo que se está relatando, hay alguna tristeza ahí también, sino más bien porque era un pueblo que parecía indiferente hacia las normas que rigen nuestras vidas, incluso las normas del habla, ¿no? Porque además es un pueblo, el que aparece en esta escena, que habla un castellano fracturado, desilvanado, que está lleno como de lagunas y sobreentendidos, pero también de salidas ingeniosas o tal vez involuntariamente cómicas. Si ustedes se fijan, las conversaciones, o se fijaron, las conversaciones del bar de la película no tienen ningún tema, o el tema siempre se va desplazando a medida que cada uno habla, hasta que no se sabe muy bien de qué realmente se está hablando.
Y eso puede ser, digamos, un signo de incultura, pero yo más bien lo veo como una muestra de ingenio y como una manera peculiar, tal vez, de complacerse en la errancia y el comportamiento errático. Como decía otro parroquiano insigne, el poeta Jorge Tellier, en los bares da lo mismo lo que uno hable, no como los chilenos básicos que intentan hablar bien y al final terminan diciendo puras tonterías. Y aquí uno podría ir un poquito más lejos, haciendo derechamente del vicio una virtud y decir que el lenguaje y el comportamiento de ese pueblo embriagado que aparece en Tres Tristes Tigres se parece mucho también al propio cine de Raúl Ruiz, cuyas películas, como ustedes saben, carecen de un argumento central y por eso privilegian los desplazamientos aleatorios de los hechos filmados, pero también la ambigüedad del tiempo, del espacio, la ambigüedad de la personalidad, como si quisieran probar cada vez, siempre de alguna manera diría, que la errancia es el modo más natural de la vida, que la vida no está supeditada a una única voluntad o propósito, sino que está abierta siempre a los cambios bruscos de fortuna, que es incontrolable, que es puro vértigo y laberinto, que por lo demás eran para Ruiz dos componentes esenciales de la belleza. De hecho, en el diario íntimo de Raúl Ruiz, que he estado editando durante los últimos 2 años y que acabo de terminar, él mismo se sorprende que un crítico peruano de la época haya dicho de Tres Tristes Tigres que era una película interesante pero errática, como si señalasen ello, digamos, una falta, un vicio, cuando en verdad esa era su virtud, su no querer ir a un lugar preciso, como las derivas o las conversaciones de los mismos parroquianos que aparecen en la película y que están llenas de fracturas lógicas, fracturas lingüísticas, que tanto le interesan también a Nicanor Parra y que tal vez por eso, digamos, es uno de los destinatarios también de la película. Y entonces hay como una paradoja, otra paradoja, pero Ruiz amaba las paradojas, que Tres Tristes Tigres haya sido financiada por 3 capitanes de la Marina Mercante, entre ellos el propio padre de Raúl Ruiz, que era un piloto de precisión y que no creo que le gustara mucho esta fascinación de su hijo por la errancia, y de hecho, si decidió participar en la producción de la película, fue precisamente para terminar con la conducta errante y errática de su hijo, que hasta entonces no había terminado sus estudios, no había terminado ninguna de las películas que había emprendido y que había estado vagando por México, Estados Unidos, Argentina. En fin, llegó un momento, dijo, y el momento de hacer algo de una vez por todas, una película, y entró entonces en el financiamiento. Del oficio del padre, podríamos decir, Ruiz tomó muchos elementos que conforman lo que podríamos llamar su imaginario marítimo, ¿no? Es cosa de pensar en Las Tres Coronel Marinero, que es una película en cierto sentido de homenaje al oficio de su padre, o El Litoral, una de las últimas series y películas series, digamos, no fue película, que hizo. Pero creo lo que no tomó de su padre o el oficio de su padre, capitán de navegación precisa, fue la lógica o la manera de organizar las imágenes, que parece provenir más bien, eso estaba intentando sugerir, de una observación profunda de Ruiz del habla y el comportamiento de los parroquianos de los bares, que frecuentaba, como ustedes saben, asiduamente en la década del 60 con amigos, poetas, entre ellos el poeta Waldo Rojas, que además ha escrito un testimonio memorable sobre estas derivas alcohólicas de su generación en un texto sobre Raúl Ruiz que se llama Imágenes de Paso. Para terminar, no quiero dar la impresión de que estoy idealizando el mundo de los bares del pasado, un mundo que además yo mismo alcancé a conocer un poco, aunque en su fase más bien de decadencia, porque mi abuelo tuvo, digamos, ¿cierto?, en esta ciudad durante muchos años un club social, un bar, digamos, ¿cierto?, muy parecido al que aparecen aquí en la película. Ese mundo en verdad nunca fue un mundo con muchas cualidades o con cualidades muy sobresalientes, pero al menos era un mundo, creo, más ladino, más carnavalesco, más dicharachero, pero también más desengañado, más escéptico que el Chile neoliberal de hoy, de nuestros días, que como decía Ruiz durante los últimos años de su vida,
es un pueblo completamente transparente, sin cualidades propias, un pueblo que además está como obnubilado por el tiempo, el trabajo y los negocios, un pueblo, como decía Tellier también, que intenta hablar bien y en el fondo dice puras tonterías. Y para describir ese Chile nuevo, ese Chile emprendedor, podríamos decir más que embriagado, Ruiz recurrió en una entrevista a una imagen muy elocuente que se le ocurrió mirando un cuadro del Bosco, el pintor flamenco, y no el bar del mismo nombre que él solía frecuentar cuando joven. Tal vez podemos poner la imagen. Bueno, no se ve muy bien. ¿Podemos subirlo un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta ahí llega? Bueno, en fin, es un fragmento de un cuadro del panel derecho del tríptico del Jardín de las Delicias del Bosque. Y ese panel representa el infierno. Al medio hay un hombre en forma de árbol que tiene un vientre como de huevo, de pato roto, y adentro de ese vientre, de ese huevo, hay un bar, digamos, ¿cierto?, en el que, según la tradición flamenca, pasan los condenados antes de irse al infierno. Y Ruiz decía que Chile, el Chile de hoy, es como ese bar al que pasan los condenados antes de irse al infierno de una vez por todas. Sigue siendo una imagen religiosa, digamos, pero claramente ya no se trata, digamos, ¿cierto?, de un templo o de una parroquia. Hola, buenas noches. Yo en la segunda ronda de esta conversación, que voy a tratar de volver un poquito brevemente sobre el tema del tiempo que tan agudamente anotó Bruno en esta vuelta, pero lo que me tocaría más bien ahora es hablar un poquito del contexto y del origen de esta película. Primero porque no estaba claro al momento de filmarla que Ruiz sería definitivamente un cineasta. Como ya dijo Bruno, tenía 2 películas sin terminar y algún otro proyecto por ahí dando vuelta. Había estudiado en la Escuela de Cine de Santa Fe sin ningún interés, ¿no? No sacó ninguna lección ni ningún aprendizaje de esa Escuela de Cine, que era una escuela de cine bastante puntuda en esa época, una quizás de las más políticamente activas del continente, pero nada de eso le interesó en lo más mínimo. Hasta entonces su producción más intensa eran las obras de teatro. Hay una historia legendaria que no sé si Bruno habrá logrado comprobar, pero a la edad de 20 años se suponía que debía tener 100 obras de teatro escritas. Bueno, esa puede ser una fantasía más de Ruiz, ¿no? Pero cuando el padre decide financiarle Tres Tristes Tigres, lo que hay es que lo que está circulando es la obra de Alejandro Sieveking, ¿no? Este es un punto muy interesante porque esta obra ha tendido a desaparecer en el tiempo, en parte por la propia película, ¿no? Yo no he visto haberla representada nuevamente. En una investigación que tuve que hacer hace unos años para un libro que se llama Explotado y Bendito, la leí de nuevo. Es una obra que es parecida a la película y a la vez distinta. Una de las cosas distintas es algo a lo que me voy a dedicar también en la segunda vuelta, un personaje que no existe en la obra y que aquí es bastante importante, que es el de Luis Alarcón, el provinciano. Y la obra de Sieveking fue estrenada, según mi apunte, en junio del año 1967, con el grupo El Cabildo. Este era un grupo de teatro que había formado una cooperativa. Al teatro le iba entonces tan mal como le va ahora, ¿no? Las compañías eran igual de pobres, pero esta compañía en particular estaba integrada por Alarcón, Delfina Guzmán, Chenda Román, Jaime Badel, Nelson Villagra, es decir, exactamente los que salen en la película, y además los que no salen, Rubén Sotoconil, Claudia Paz y Luis Vilche. Por lo menos Vilche apareció en las películas siguientes de Ruiz. O sea que
este grupo se convirtió en su núcleo base desde el punto de vista de los actores, pero también del proceso creativo, porque la construcción de guiones en Ruiz era casi un proceso entre colectivo y improvisado, ¿no? Con muchos diálogos escritos a última hora, minutos antes de las tomas, en fin. El rodaje se inició el 22 de diciembre del 67, o sea, unos 6 meses después del estreno de la obra. Y la película se estrenó el 19 de noviembre del 68, o sea que tomó un año, ¿no? Un año no de rodaje, de preparación, pero un periodo largo. La vieron alrededor de 18.000 espectadores. Esta cifra está confirmada porque en ese momento había una ley que devolvía los impuestos a los cineastas y lo que le devolvieron no alcanzó para cubrir nada, ¿no? 18.000 espectadores es una cifra gigante hoy día, no tan gigante, una cifra mediana hoy día, pero entonces era muy pequeña porque iba mucha más gente que hoy al cine. Y hay un detalle tenebroso, porque la película está dedicada a Nicanor Parra, a Joaquín Eduardo Bello y al glorioso Club Deportivo Colo-Colo, según reza el título inicial, ¿no? Pero lo tenebroso es que el 19 de febrero del 67, o sea, a 2 meses de iniciado el rodaje, que se había suspendido durante el verano, se suicidó Joaquín Eduardo Bello. De manera que su incorporación en la película, fuera de ser natural, que a mí me parece completamente coherente, igual tiene algo de homenaje, algo de despedida, algo fúnebre, ¿no? La obra de Sieveking entonces es la base con la cual Ruiz construye su historia, y es una historia, ¿verdad?, que dura 3 días, es un fin de semana, ¿no? Un fin de semana más un lunes y un amanecer de martes. Y tiene efectivamente una marcación cronológica que es bien difícil de seguir, como anotó Bruno, porque es contradictoria y porque algunas veces les interesan los personajes y otras veces no les interesa nada. Ahora, para redondear esta parte de la conversación, yo diría lo más notable desde el punto de vista histórico, de Los Tigres, es que no procede de ninguna escuela. No hay aquí neorrealismo, no hay el tipo de realismo social que estaba en boga en los años 60, no hay realismo mágico que se empezaría a producir a partir de Miguel Litín en los años posteriores, no hay nouvelle vague a la francesa, aunque hay momentos que podrían estar inspirados en eso, pero no hay realmente una escuela. Quizá uno podría decir, si entra, digamos, en el análisis plano por plano, podría decir hay muchas referencias a otras escuelas, pero no hay una escuela. Y lo que me parece todavía más impactante es que tampoco funda una escuela, ¿no? No creó un movimiento ruisiano alrededor de cineastas que hagan hasta el día de hoy películas como Raúl Ruiz, ¿no? Con excepción de uno, que es Cristian Sánchez. Yo no conozco a nadie que expresamente reconozca y lo vea uno en pantalla que hace cine a la Ruiz, ¿no? A la entrada de esta reunión me preguntaban por las huellas de Raúl Ruiz en el cine chileno y yo decía, yo veo solo borra, como la borra del café. En todas las películas veo algo de Ruiz, pero no veo a Ruiz, ¿no? Ruiz en ese sentido es un fenómeno único, que se instaló como un fenómeno único hasta el punto de que creo yo que hay algo en su cine que rechaza las imitaciones, ¿no? No es solo que los cineastas no se atrevan, es que las rechaza, es que efectivamente
es muy difícil hacer esto de nuevo. Y eso hace que, digamos, uno tenga que valorarlo, ponerlo en una cierta dimensión que es bastante diferente de todo el resto de lo que conocemos en el cine chileno, que es bastante singular, bastante única. Yo aquí me meto en un problema, porque me meto en el problema de las valoraciones, ¿no? Desde el estructuralismo en adelante se nos ha dicho que todo vale más o menos lo mismo. Yo tengo el problema de que como no alcanzamos, en nuestras vidas no alcanzan para ver todo, necesitamos escoger. Y si yo tuviera que escoger de los muchos cineastas que hay en el mundo, solo 10, no tengo duda que pondría a Ruiz entre ellos. Y creo que soy más enfático todavía si digo que es en el cine nuestro equivalente, nuestro Neruda, ¿no? Nuestro Neruda, el que lo abarca un poco todo. Quiero decir, si hubiera un Nobel para el cine, no tengo duda que lo habría ganado, lo habría rechazado seguramente, ¿no? Y claro, en ese sentido, esta película tiene esta especie de efecto de sorpresa como acumulativa, porque ya no es solo que irrumpa violentamente el año 68, cuando digamos, esto es importante subrayarlo porque yo creo que está olvidado, cuando la esperanza en el renacimiento del cine chileno era una esperanza eminentemente política, o llamémosla político-social, venía dada por Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, que bastante pronto, en la siguiente película, pasaría a un cine de activismo político. Venía dada un poco por Litín y El Chacal de Nahuel Toro, ¿verdad?, que era un cine de condena social explícita. Venía un poco por Elvio Soto, que en Caliche Sangriento ensayaba la crítica a la historiografía de la Guerra del Pacífico. En fin, venía de cineastas cuya perspectiva, digamos, era hacer un cine de activismo político y social. Y entonces irrumpe Ruiz con esto, que claramente está lejos de eso, que su enfoque respecto de la sociedad e incluso de la política chilena no es el tradicional, no es el que se espera, no es el correcto, es bastante incorrecto, ¿no? Bueno, instala esta película ahí, ¿verdad?, como una bomba que sigue estallando. Yo, por lo menos, cada vez que la veo, y con esta copia restaurada, como ha dicho Bruno, es como verla de nuevo, ¿verdad? Realmente, vuelve a estallar en la cara y decir uno, bueno, esto es una obra irrepetible, sorprendente. Pero voy a esperar la segunda vuelta para decir cosas más precisas. Ay, hola. Bueno, gracias por la invitación y aquí a mis compañeros y me encanta estar en este cine, soy fanática de este cine y de los ciclos que hacen aquí. Justo me cuelgo como de lo último que dijiste sobre la escuela, que es más o menos como yo quería empezar. Cuando yo empecé a estudiar cine y a hacer cine, en los 90, digamos, mi generación tenía como, siempre nos sentimos como muy huérfanos, ¿no? Con lo bueno y lo malo de, no sé si huérfanos, bueno, lo bueno y lo malo de ser huérfanos, como con una ligereza total de no tener que responder a maestros, digamos. Yo siempre me acuerdo que cuando yo estaba estudiando fui una vez a la FEMIS, para ver si trataba de estudiar ahí, y vi como que todos los estudiantes medio deprimidos, como que tenían el peso del cine francés así, y yo decía, estos caros no van a poder hacer nada, y un poco así, ¿no? Como cuando tienes una tradición de cine tan fuerte sobre tus hombros, no, se hace muy difícil. Y los que empezamos a hacer cine acá, era como que podíamos hacer realmente lo que quisiéramos, porque no teníamos ninguna tradición, no teníamos padres a los que seguir, ni a los que eventualmente enfrentar y intentar matar.
los que habían empezado en esta primera como eclosión del cine chileno en esta época de Los Tres Tristes Tigres y las otras películas que mencionó Ascanio, claro, en un momento se fueron a hacer filmes realmente militantes y luego vino el golpe y como que se acabó todo, se dispersaron por el mundo y ahí quedó esos posibles padres, ¿no? Y yo creo que para mí muchos colegas de mi edad, que pueden intuir, Ruiz era el único nombre que podíamos mencionar como alguien que admirábamos sin ninguna duda. Esta película, en su copia borrosa y media difícil de entender, y bueno, Palomita Blanca, y las películas chilenas, ¿no? Porque el Ruiz después es como admirar a un cineasta francés, digamos, pero el Ruiz chileno sí podía servir de alguna manera como una referencia. Quería, bueno, como decía Bruno, se ha hablado tanto de esta película en tantos términos, yo me quería concentrar en el tema del habla, que algo mencionó un poco, que tiene que ver con filmar en chileno, el desafío de filmar en chileno. Ya el idioma español no es un idioma muy fácil, ¿no?, de oír, pero el chileno es muy difícil, o sea, es un idioma difícil para el oído. Para los que tratamos de hacer cine o empezamos a hacer cine, todos crecimos oyendo películas en inglés, en francés, canciones en inglés, o sea, nuestros referentes, nuestro imaginario estaba en esos idiomas. El inglés es un idioma, ¿no?, asertivo, ingenioso, el francés es poético, es vago, pero es profundo. Incluso el español de España, ya empujándolo, tiene esa cosa como imponente, un poco violenta, un poco cochina, ¿sí, no? Pero ¿qué es el chileno? Nuevamente hay algo que dice Ruiz en alguna entrevista, yo creo que cae en el mismo problema de muchas cosas cuando pensamos en el ser chileno, como que no tenemos un núcleo duro, dice Raúl Ruiz. No hay un referente como identitario para decir qué es hablar en chileno. Yo lo veo luego como profesora, yo hago clases en la Chile de cine y como que ves a los chicos que vienen con sus primeras ideas a lo mejor hay estudiantes, no sé, de cortometraje para hacer y escriben, ¿no?, unos diálogos, y cuando lo ven por primera vez se quieren morir, ¿no? Así como una vergüenza, como que todo les chirria, las frases que ellos soñaron no funcionan en chileno. Después el segundo corto vienen a hacerlo mudo y dicen, no, profe, es que el silencio, el valor del silencio. Pero yo sé que en realidad les horroriza la distancia que hay entre lo que ellos imaginaron y lo que ven. El acento chileno ha sido un problema de siempre. En otra entrevista que está en el libro que compiló el de la OEP, dice Ruiz que ya desde la época de Pedro Lavarra que los actores chilenos en el teatro buscaban un modo de trasladar el chileno a una teatralidad, que tampoco funcionaba, ¿no? Y entonces algunos impostaban, otros no, se escapan del chileno, y bueno, como un gran artista que era Ruiz, donde ahí que otros huían, donde veían un problema, él vio una oportunidad, y lo vio conscientemente, ¿no? Y a escarbar ahí en aquello que molesta, porque siempre es ahí de donde va a salir un material interesante, ¿no? Eso lo sabe cualquier artista. Ahí donde hay una incomodidad total, algo que hace a otros huir, ahí es donde hay que concentrarse. Dice que, porque preguntarse por el habla, Raúl Ruiz se pregunta por el habla y es de un modo muy consciente, porque en el fondo preguntarse por el habla es preguntarse por el modo de ser, ¿no?, por el modo de pensar. Él dice ahí que su trabajo entonces fue no tratar de buscar una imitación del acento chileno, sino aquellas incoherencias lingüísticas del chileno. Cito un par de entrevistas de lo que dice el propio Ruiz sobre el modo de hablar, que es como bien iluminador. Dice, esa manera incierta que hace que todos los chilenos hablen como en las obras de Samuel Beckett. Todo chileno habla exclusivamente entre comillas, es alguien que pone la retórica antes que la realidad. Más que el acento es la sintaxis rara. Se empieza una frase, se termina con puntos suspensivos, se empieza otra y lo que pasa es que la gente está hablando de 3 discursos paralelos. Se pasan de uno a otro como en una fuga de Bach y no dicen nada. Y entre medio de todo dicen contradicciones y constantemente meten chistes que lo anulan todo. Eso me parece que es una descripción genial de los 3 tristes tigres, ¿no? Esa manera en que se articulan las conversaciones.
Dice después en otra entrevista que le hace René Naranjo, dice, los chilenos tienen la capacidad de ser tautológicos y contradictorios al mismo tiempo, lo que no deja de ser una hazaña lógica. Y esa es la lengua fracturada que empezamos a trabajar, se refiere a Tres Tristes Tigres. Y luego dice algo que es como más, con más vuelo, así, ¿no? En castellano tú puedes fotografiar el idioma, tiene una especie de humareda. Son palabras que saltan en todas direcciones conformando como una masa. Eso yo no sé si se refiere como al sonido óptico, como diferenciando cómo se ve una imagen del francés a una imagen del chileno. Y lo que me gusta de Ruiz en esta película y en las otras que hizo en chileno, digamos, es que no toma este tema y simplemente lo retrata como haría un documentalista, es decir, voy a poner la cámara y dejar la grabadora y así habla el chileno. Porque no es así el modo en que podemos subrayar algo, ¿no? Cuando uno juega con eso, cuando lo distorsiona, lo manipula, en el fondo lo extraña. Ahí viene este artificio y esa capacidad de hacer que el diálogo aquí suene como inmensamente cotidiano, pero a la vez bizarro. Y yo creo que esa es ahí es donde él pone un poco el cincel fino, ¿no? Tengo algunas frases favoritas que en realidad las voy a leer porque mostrar todos los clips sería muy largo. Si queda tiempo al final mostramos algunos. Estas son de Tres Tristes Tigres. Primero, toda la cantidad de como repeticiones y estas tautologías y contradicciones, redundancia. Bueno, una que se repite mucho, que es muy chilena, es el no si no. ¿No? Cuando hablan del vino, ¿de qué año era que era? Yo cuando me enojo, me enojo. Así es como es. Y luego mi favorita absoluta, justo la mostraste en el clip, tanto como nada, no. Esa es maravillosa, es maravillosa. Y luego esto conecta un poco con el tema de la hora, porque hay preguntas muy precisas que se hacen en la película, que son de respuestas muy simples y que las respuestas que dan son completamente... Por ejemplo, muchas veces se pregunta si alguien conoce a alguien. ¿Tú conoces a este tipo? O también por la hora, ¿no? ¿Es temprano? Es temprano. Y las respuestas son, ¿tú conoces a este tipo? Sí, pero muy poco. No mucho, no tanto, hasta por ahí nomás. Sí, pero de nombre o depende. Y luego un par de preguntas inútiles que también son muy buenas, como preguntar la cosa que no corresponde, ¿no? Como, esta es la oveja negra. Y la pregunta es, ¿negra en qué sentido? Y esta que me encanta es como en la escena en que le pegan a Rudy al final y llega el conserje y pregunta, ¿hace mucho tiempo que le están pegando? Como, realmente. No mucho. Y le responden, más encima le responden, ¿no? Luego lo que comentábamos, ¿no? Esto de hablar de cosas que no se sabe, que supuestamente el otro sabe, ¿no? Como de referirse a una complicidad, pero que en realidad no, como anda del vino, ¿no? Del vino que le dije le queda, no, es que el otro está mejor. ¿Cuál? ¿El del domingo? No, el de la otra vez. ¿No? Siempre se refieren a algo que no está ahí y que no... Bueno, y la famosa, la de cuando hablan del personaje que hace, del que tiene métodos norteamericanos, ¿no? No, ese es el del contrabando Viernes Santo, que se metió en el negocio del té. Estuvo a punto de meterse en lo de las papas polacas, ¿no? El de las papas polacas. Entonces, como, son un montón son algunos ejemplos, ¿no? de esta genialidad de encontrar estas figuras absurdas, lógicas y del lenguaje. Un segundo punto que quería mencionar con respecto al habla, ya no es tanto, es una lectura desde hoy, es lo masculino de este tipo de conversación. Cuando tú habláis de los parroquianos del bar, o sea, son parroquianos, ¿no? Son los hombres, son los que hablan así, mucho más, y bueno, nada es perfecto, ¿no? O sea, Raúl Ruiz es hombre. Esto es mi tesis personal aquí, bueno, yo creo que los hombres en general tienen una habilidad impresionante para hablar de nada. Bueno, dice Ruiz, dice, no es nada, es de la nada chilena, ¿no? Pero
es lo que los gringos, yo estuve tratando de buscar una traducción para lo que los gringos llaman el small talk, ¿no? Esta conversación para rellenar el silencio, y yo de verdad siento que los hombres son muy buenos, y es muy masculino, uno ve los hombres hablando en los bares, de cualquier clase, ¿no? De cualquier barrio, y les encanta eso, les encanta rellenar, les encanta hablar de política, del tiempo, de los negocios, pero es que en realidad las conversaciones no llegan a ningún sitio. Yo digo, por eso quizás tanto taxista y conserje son hombres, ¿no? Porque son como los reyes de esto. Claro, alguien me va a decir, bueno, la peluquera, la depiladora. No es lo mismo, no señor, no señor. Puede ser una conversación frívola, pero es apasionada. La peluquera está involucrada en lo que está diciendo. Esta conversación masculina es una conversación en la que no se juega nada realmente. Creo que voy a parar acá porque... el personaje de Amanda, yo me releí para esta ocasión la obra de Sieveking también, buscando un poco las diferencias. Y encontré una frase de Amanda que es buenísima y que Ruiz no la puso. En un momento en que está con el hermano en el departamento, el personaje de Chanda Román en el departamento de Rudy, y el hermano le dice, oye, pero no me estás prestando atención, dice, estáis media volá tú, ponme atención. Y Amanda le dice, me canso, ¿qué queréis que haga? Cuando los tipos del bar me hablan, les pongo la cara y pienso en mis cosas. Si se callan, me río. Si hablan, los miro con los ojos bien abiertos. ¿Qué sería de mí si encima de aguantarlos tuviera que oírlos? Era muy buena esa frase, ¿no? Con eso cierro por el momento. Está bien. Es difícil seguir haciendo. No, yo quería... No voy a refutar nada porque es correcto todo lo que dice. Pero la omisión de la frase de Amanda efectivamente tiene una significación importante. No es el único diálogo omitido, pero es uno de los más importantes, efectivamente. No, yo quería decir que es verdad que esta investigación en el lenguaje se hace, creo yo, con un talento particular, con un oído muy, muy sensible, digamos, a los ruidos del bar, a la conversación, estoy de acuerdo, masculina, y que esto lo permite como traducirlo, incluso retraducirlo desde la obra de teatro. La obra de teatro tiene algo de estos elementos, pero Ruiz los profundiza, los agudiza, las frases son más absurdas en Ruiz que en Sieveking. Cuando uno lee Palomita Blanca, la novela de Enrique Lafourcade, que es una novela hoy día medio maldita, digamos, que ya fue muy popular en su tiempo, pero cuando uno lee esa novela, comprende qué le interesó de esa novela a Ruiz. Obviamente no era el romance entre la niñita pobre y el niño rico, que quizás es lo más tonto de toda la historia, sino la manera en que Lafourcade se había preocupado, como no habían hecho otros escritores chilenos, del lenguaje popular de los jóvenes. Y cuando uno escucha Palomita Blanca es una prolongación de Tres Tristes Tigres, pero entre jóvenes, entre paréntesis con niñas que hablan bastantes tonteras también, ¿eh? No, pero no es una venganza, no es una venganza. No. Pero hago el subrayado de Palomita Blanca y de la novela de Lafourcade por una razón, porque creo que esto no es talento solamente, no es oído solamente, no es ojo solamente, es una dedicación muy larga que Ruiz tuvo por estudiar a Wittgenstein, ¿no? Esto no es casual, no se llega a identificar las paradojas del lenguaje si uno no pasa por una filosofía como la de Wittgenstein.
Y esto cuesta mucho sacárselo, costaba mucho sacárselo al propio Ruiz, e incluso ahora a los amigos, ¿no? Cuando uno le pregunta a Waldo Rojas dice, contesta como los diálogos que citaste tú, sí, pero en el Bosco, ¿no? Se estudiaban a Wittgenstein, pero en el bar El Bosco. No, realmente esto supone un trabajo quizá no académico, ¿verdad? O no metido en las aulas, pero sí de un lector voraz, de un lector inteligente, astuto, atento, y que luego traslada todo esto a sus películas. Yo en esta segunda ronda quería centrarme en este personaje, que es el único que no aparece en la obra de teatro, Luis Alarcón, que se llama Luis Úbeda, en la película, que es un provinciano, que viene de Angol. Este personaje fue agregado, y cuando Ruiz habla sobre la razón por la cual lo hizo, dice una cosa que es medio misteriosa. Dice, para que Lucho no se quedara sin pega. Pero puede ser cierto, ¿eh? Puede ser cierto porque 10 años más tarde, no, 16 años más tarde, Calledo y Cinema le pregunta qué pasa con los actores. Y entonces él dice, cuando un actor está fichado, está fichado. Y dice, es una cuestión de moral. O sea, lo eleva a esa categoría. Si yo me equivoqué, dice, con el actor, prefiero escribir de nuevo el texto. El actor ya sabrá cómo encontrar su lugar. Entonces, es sorprendente y yo creo que bastante única esa fidelidad, esa confianza de Ruiz en los autores. Y en este caso, la frase de para que Lucho no se quedara sin pega adquiere sentido. Puede que sea totalmente cierto y que haya efectivamente inventado un personaje que, además de potenciar su historia, le permitía darle a Lucho la pega que no iba a tener, ¿no? Porque no había personaje para él dentro de la obra de Sieveking. Después dice que este personaje lo inspiró un conocido que él tenía, que lo nombra por ahí en alguna parte, de Concepción, que cada vez que venía a Santiago se gastaba toda la plata y volvía arruinado, ¿no? Y que se inspiró también con la misma idea en la película Un viaje a Santiago. Un viaje a Santiago es una película de Hernán Correa que se estrenó en el año 60, donde no pasa eso. Esto es típico de Ruiz, ¿no? Típico de Ruiz. Cita un texto donde no ocurre eso, ¿no? Que es una especie de relectura que él hace de en la película Un viaje a Santiago. Efectivamente es un grupo familiar que viene a Santiago, los tratan de estafar, pero no lo logran y vuelven al campo. Es una película bastante apacible, donde no pasa mucho. Pero él la leyó como los provincianos que vienen a Santiago se gastan la plata y vuelven arruinados. Este personaje además viene de Angol. La cooperativa con que viene, que la dirige el inspector del liceo, se llama Un viaje a Santiago, se llama como la película de Correa. Y viene también personas de Mulchen y de Quilaco, dice. Bueno, parece que de Quilaco viene uno, porque explícitamente dice falta uno de Quilaco. Y por lo menos la primera mitad de la película, algo más de la mitad, está completamente centrada en este personaje, que del quietito, el coprotagonista dice, le cuenta a Amanda, la hermana, le dice, se me pegó anoche. Se me pegó anoche, o sea, apareció anoche. En un estudio muy, muy, muy detallado que recomiendo, que hizo Verónica Cortine, en un libro que se llama La tristeza de los tigres, ella logra identificar en la escena inicial el trozo de un letrero que le sugiere que cuando aparecen en la primera escena están en la plaza Chacabuco de Santiago. Los que son santiaguinos sabrán que en esa plaza está el Hipódromo Chile, ¿no? Con lo cual es bastante probable que a la hora que vengan saliendo de una jornada de carreras de caballo, ¿no? Lo que sería completamente coherente con ese mundo. Y este personaje, a partir de ese momento, y aquí tomo la reflexión inicial de Bruno,
y el por qué las horas son tan precisas al comienzo y en algún momento después. Este personaje lo que hace es que empieza a marcar el tiempo, ¿no? Es el único que está preocupado de la hora, pero además lo hace de una manera muy tensa porque lo que él quiere es aprovechar las 28 horas que le quedan en Santiago de juerga, po. Y lo que necesita Tito son esas mismas horas para entregar los malditos planos que nunca entrega. Por lo tanto, introduce una tensión entre decir, mire, yo el tiempo que tengo lo quiero para la juerga, y el tiempo que usted necesita para entregar el plano, hágalo después, ¿no? Hágalo otro día. Bueno, y de hecho, esto consuma la pequeña tragedia, si la pudiéramos llamar así, que hay en la película, que es la ruptura entre Tito y su patrón, ¿verdad? Dos personajes a los que Ruiz llamaba el lumpen burgués y el lumpen proletario. Una descripción bastante precisa, creo yo. Bueno, este provinciano es un flaneur, ¿no? Como dicen los franceses, un hombre que merodea, que da vueltas, que pasea. No es un flaneur a la Baudelaire, ¿no? Ni tampoco como lo define Walter Benjamin, pero quizás como a la Edward Bello, ¿no? Que da vueltas. En Chile no hay tantos puentes y plazas parques para darse vuelta, pero sí vale, ¿no? Entonces es un flaneur a la chilena, que además es maniático, ¿no? Se roba libros y deja plata, tiene esta cosa con los juegos ópticos. Antes de la escena que mostró Bruno hay una en el Cerro San Cristóbal, donde también mira y sabe exactamente dónde están las cosas de Santiago. Y es el hombre, digamos, que junto con introducir la tensión del tiempo, este problema del tiempo, digamos, que está todo el mundo todo el tiempo preguntando qué hora es, cuánto falta, a qué hora llegan. Además de eso, deja a los hermanos como en el descampado, en la nada, para que se produzca la tragedia del último tercio, la parte más violenta, en el momento que se va. Quería decir, y quería mostrar aquí un trozo, quería decir que la planificación de Tres Tristes Tigres, el montaje de Tres Tristes Tigres, es tan endiablado porque lo que busca es producir exactamente una percepción endiablada. Por eso cuesta seguir esta película. El mecanismo que está permanentemente en juego es uno de identificación y distanciamiento, ¿no? Ruiz nos filma de pronto encima de las caras de los personajes y rápidamente se aleja de ellos. Pero lo hace muy minuciosamente, o sea, a pesar de la apariencia un poco rasposa que tiene la película, un poco como si las imágenes fueran toscas, cámara en mano, está extraordinariamente bien planificada. Y justamente el trozo que quiero mostrar tiene que ver con eso, es ese pedacito donde se despide el provinciano, entre paréntesis, y para volver al tema de Alicia, es el que ejecuta el lenguaje en la forma más formal y más ridícula, también pasa diciendo discurso. Es como, espero no ofender a nadie, pero es como el Partido Radical, pero de los años 40, digamos, ¿no? Los discursos además están con lugares comunes, son incompletos. Aquí se despide de una manera muy singular porque dice, de una manera un poco borgiana, ¿no? Dice, me voy pero nunca más me van a volver a ver. Como una amenaza, digamos, ¿no? Como si a nosotros nos importara volver a verlo, ¿no? Bueno, veamos el trozo porque me interesa subrayar un par de cosas. Esto empieza en un primer plano cercano, que alcanza a tener a los dos amigos, no, al grupo de amigos, y él se para en este plano.
que es una planificación muy, muy exacta, ¿no? El plano inicial parte con la cámara muy encima de ellos, simulando este estado de borrachera. Luego toma una distancia, ¿verdad?, que no es solo distancia fría, sino que una distancia muy elegante, que lo sigue en paralelo, y hay un momento en que corta, ¿verdad?, y pasa a este plano alto que tiene algo de juicio, ¿no? Tiene algo de juicio moral. Es uno de los pocos planos que se pone por encima de los personajes. Entonces, hay una apariencia de casualidad, ¿no? Que en realidad en el cine no existe, en el cine nada es casual, digamos. Pero aquí es, ¿verdad?, particularmente premeditado, porque no es fácil verlo, esa es la cuestión. No es fácil darse cuenta de lo que está ocurriendo con el lenguaje fílmico, porque Ruiz lo hace fluir de una manera muy, muy natural. Hasta aquí llego. Bueno, yo... Bueno, para no alargarnos tanto, me gustaría hacer un par de preguntas a partir de las cosas que han dicho. En primer lugar, yo coincido contigo, incluso en esa observación me parece muy fina respecto a esta diferencia como de género, podríamos decir, del lenguaje de las películas, y la exclusión de ese diálogo, que efectivamente vale la pena ver, digamos, leer la obra de Sifkin. Y es una obra extraordinariamente bien escrita, que Ruiz sigue muy literalmente en la escena de interior, digamos, ¿no? Todo lo exterior, digamos, ¿cierto?, son añadidos de Ruiz, ahí está la contribución. Pero él sigue muy literalmente, salvo estas omisiones, que pueden ser significativas, como todas las omisiones. Pero, y coincido contigo una cosa que a mí me fascinaron más de Ruiz, lo digo en el prólogo del libro de la UDP de Ruiz, son precisamente estas películas chilenas donde se ponía en escena el lenguaje chileno. Y yo no dejaría de lado una especie de idea que tenía Ruiz respecto de la necesidad o la utilidad que podía tener utilizar estos lentes deformantes, estos lentes de aumento, porque hay una exageración, hay un distanciamiento respecto a la manera de estos comportamientos minúsculos del lenguaje, el comportamiento que uno le pone al cine. Tal vez el teatro no lo puede revelar, tal vez la literatura no lo puede revelar, pero el cine, digamos, que tiene una suerte como inconsciente óptico, nos permite que pasen a primer plano cosas, detalles de la realidad que serían, digamos, invisibles, digamos, en otro formato. Pero Ruiz tenía una idea, digamos, ¿cierto?, de que el cine podía revelar este comportamiento que podría darnos vergüenza, ¿no? Podría darnos risa, podría darnos cuenta, digamos, de lo mal que hablamos castellano, de lo absurdo que somos nuestros comportamientos. Pero él tenía, y esto es una cosa muy interesante, tenía una expectativa política en eso. Frente a un cine político de la época que prácticamente, o sea, pretendía de alguna manera transformar el cine en un vehículo para, qué sé yo, la comunicación de ideas sobre la injusticia o de determinada ideología, Ruiz decía, tenemos que crear a través del cine signos con los cuales la gente pueda verse a sí misma como formando parte de una comunidad y no de otra. Y tal vez de esos, digamos, ciertos aspectos de nuestra propia personalidad, que no tenemos que sentir vergüenza, podemos reconocer, por ejemplo, que nos cuesta, si tenemos ese conocimiento, tal vez no queremos hablar bien castellano y hay una forma de resistencia en eso. Tal vez nuestro comportamiento absurdo, esta manera de dilatar, digamos, ¿cierto?, el llevar los papeles, un modo, digamos, de no ser colonizados por una cultura que impone, digamos, ¿cierto?, el trabajo, una especie de penetración cultural a la que está asociada, digamos, la modernidad en ese momento. Entonces hay una expectativa política en eso, que es una cosa que encuentro que es muy interesante. La pregunta que quería hacerte, Alicia, tiene que ver con lo siguiente. De todas maneras, el cine de Ruiz, pero también uno puede ver el cine de la época, es un cine como súper hablado, ¿no? Hay como, está la conversación, tanto en el Ruiz como en primer plano. Y uno tiene la sensación, y tal vez tú me puedas responder esa pregunta, de que hay un cambio con respecto, como por ejemplo, al cine actual, donde el habla chilena de alguna manera ha desaparecido, el habla, incluso uno podría decir que son mucho más taciturnos, digamos, ¿cierto?, los personajes de las películas, donde de alguna manera esa dimensión del lenguaje. Y me pregunto, la pregunta tiene que ver con eso, si el cine no estuviese tratando de registrar también un cambio también en el comportamiento lingüístico de los chilenos. Eso lo hago como cineasta de ahora. Y tal vez te dejo planteado lo otro, Ascanio, para ir más rápido, con esto respecto a esta figura del provinciano,
que es muy interesante también, digamos, es un personaje, yo diría, entrañable, muy entrañable, invención de Ruiz, digamos, porque no está efectivamente en el guión de Sifkin. Yo estuve viendo, por ejercicio esta semana, una película que en verdad es un espanto de película, una película respecto de la cual Ruiz dijo en un momento, si hay un valor que puede tener Tres Tristes Tigres, es porque puede demoler esa película. La película es de un señor que se llama Germán Becker, a quien yo recuerdo por unas conversaciones en la tele muy aburridas, me acuerdo, formaba parte como un panel en un momento, no sé quién era, pero era muy aburrido, un problema como de tertulia en un momento, y del que sé que organizaba los clásicos deportivos, digamos, de la década de 60. Pero la película se llama Ayúdeme usted, compadre. Es una película realmente espantosa. Del año 68, los Tigres hicieron 18.000 entradas, esta hizo 400.000 entradas. Fue la película más vista, digamos, en el cine chino en ese momento. Si ustedes lo ven, hay una especie como de panfleto turístico, un musical más encima, digamos, ¿no? Recurre al musical, aparecen los quincheros, aparecen unos tipos, sí, cantantes de la época, muchos de los cuales no reconozco, y todo tiene que ver con cantar, ayúdeme este compadre a cantar este Chile lindo, digamos, ¿cierto? ¿No? Tiene que ver con mostrar que Chile, hay un personaje que en su momento, esto debería mostrarse en otra parte, que Chile es un país moderno, Chile es un país que está a caballo en la modernidad. Sí, es una película que responde a algo así como una imagen propagandística, me imagino, del gobierno de Frey, digamos, esto creo que este señor estaba ligado un poco a la moza que está en ese momento, o bien, digamos, de imagen corporativa que le encargaron, digamos. Pero es interesante porque este Chile moderno está visto por dos provincianos, que son como, me imagino que yo podría ser los Perlas, no sé, ¿son los Perlas o no? Bueno, son los Perlas y que son unos guasos, digamos, ¿cierto? Que vienen, digamos, a la capital, digamos, este es como el viejo tópico, digamos, del provinciano que llega a la capital y es como un payaso, digamos, ¿cierto? En el fondo, le pasan todo tipo de tonteras. Y entonces uno piensa lo siguiente. Me imagino que en esta construcción, este tratamiento que hace Ruiz del provinciano, digamos, también, me imagino que es también para combatir una imagen caricaturesca que podía haber del provinciano también en ese momento, tal vez en el cine, o por lo menos en esta película, digamos. Esas son las dos preguntas que les dejaría, digamos, ¿cierto? Tal vez para ir cerrando. Estamos en la hora. Aquí estamos. Sí. ¿Qué hora es? Me cuestan mucho siempre las preguntas que me piden como generalizar el cine chileno, porque por lo menos ahora hay mucha producción y no sé realmente cómo hacer como comentarios generales. Hay todo tipo de cine, yo creo que sí hay cine bastante hablado. O sea, yo creo que mis películas son bastante habladas a momentos. Mis películas tienen momentos en que todo el mundo habla, y después momentos que no habla nadie. Pero sí hay mucho diálogo. Yo creo que del tipo de habla como cotidiana, por ejemplo, las películas del Che Sandoval tienen mucho deambular por bares y mucho habla masculina de esa. Y también, por ejemplo, de otro tipo de habla, o películas un poco más crudas, como El Peje Sapo, películas de Sepúlveda, también tienen como oreja ahí en cómo se habla. Entonces me cuesta un poco pensar en el cine, pero sí yo creo, y de hecho lo tenía como un punto que el modo de hablar de los chilenos se ha cambiado. Pero yo creo que hay algo que Ruiz dice y que sí se siente acá también, que es como una melancolía, que yo creo que se ha perdido. Y una melancolía que no está necesariamente en el acento ni en el fraseo, pero sí en los énfasis, o en la falta de énfasis. Es como un modo de hablar en que todo se dice igual, no importa si estás diciendo algo muy terrible, o un chiste, o hablando de fútbol, es como que todo se dice igual y como con la mirada perdida, ¿no? Y yo les comentaba el otro día que yo tenía esta idea que había algo en los años 60, 70 en que la gente hablaba más así y la gente dejó de hablar así. Porque me pasó ver películas de cineastas del exilio, se publicó un libro hace poco de 3 cineastas mujeres del exilio, bueno, Valeria Sarmiento una, pero sobre todo las de Marilú Malé y Angelina Vázquez, que hicieron algunas películas en el exilio en chileno, digamos, con chileno.
y siento que la gente habla más parecido como a las películas de Ruiz, que entonces me empecé a pensar, y también me pasa con los exiliados, que no han vuelto a vivir a Chile, pero que vienen, suponte, de visita, pero que se quedaron pegados, aparte que siguen diciendo como gallo, macanú y esas cosas como de los 70, también mantienen una especie de habla más melancólica, menos asertiva, que yo creo que quizás aquí en los 90, uno se puede ir de tesis, ¿no? Porque el chileno se volvió un poco más entusiasta para hablar, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es algo en lo que hay que fijarse, como esa habla que todo se puede decir como sin inmutarse, sin afectarse, una cosa medio nórdica, ¿sí? Yo creo que se ha ido perdiendo del habla chilena. Bueno, efectivamente la relación de Tres Tristes Tigres con Ayúdeme usted, compadre, es bien conflictiva, ¿no? Primero, Ayúdeme usted, compadre, por lo que entiendo, se había estrenado unas 3 semanas antes del estreno de Tres Tristes Tigres y era un balazo, ¿no? Estaba, no sé, en 10 salas, en ese tiempo no se hacían pocas copias, estaban unas 10 salas y Tres Tristes Tigres entró arañando un lugar al Cine Bandera, del que salió a las 2 semanas, mientras Ayúdeme usted, compadre, seguía su carrera triunfal. Tan triunfal que fue el récord de taquilla chileno hasta El Chacotero Sentimental, ¿no? Pasaron 30 años hasta que una película logró superarla en número de espectadores. Efectivamente, era más bien un show televisivo, en una época en que la televisión no estaba tan masificada en Chile. Entonces, llevar un espectáculo de televisión al cine parecía completamente lógico, no era un despropósito como sería hoy día, ¿no? Y son números musicales vinculados por la aparición de los Perlas, dos músicos, dos cantantes, digamos, folclóricos, muy tradicionales y efectivamente muy payasescos. Uno era flaco y alto, el otro era chico, ¿sí? que formaba el modelo de como el gordo y el flaco y esas cosas. Pero tenía una curiosidad que precisamente por esta forma de organizar y lógica, completamente caótica, digamos, que pasa del aeropuerto Pudahuel en fin, tan metonímica que se canta El Pobre Pollo, ¿no? El Pobre Pollo, con una canción clásica, antigua, y de pronto Becker entonces inserta unos pollos, pero unos pollos, literalmente 2 pollos, sin que tengan nada que ver, o sea, todo es así, es bastante como poco profesional, pero es una película que también carece de conflicto central, ¿ah? Y decirle esto a Ruiz era enfurecerlo, ¿no? Simplemente enfurecerlo, porque decía, las 2 películas más raras de los años 60 son Tres Tristes Tigres y Ayúdame usted, compadre. Es una provocación, pero no es una provocación tan loca. Probablemente, vista hoy día, ha ido creciendo en ridiculez, ¿no? No, o sea, Ha ido creciendo. está en YouTube, la pueden ver, digamos, asequible a todo el mundo. Está en YouTube y viene en un estupendo DVD en el libro Evolución en Libertad, que es un estudio sobre los años 60 de Verónica Cortina, que es una estupenda copia. Sí, efectivamente una película muy absurda, pero que también da cuenta del otro clima cultural, del que no estaba entre los cineastas chilenos, del clima cultural, digamos, efectivamente del freísmo, de la democracia cristiana, del cambio social y político que había ocurrido entre los años 65 y 68, y que a algunos les entusiasmaba y a otros no les entusiasmaba nada. Pero efectivamente completa, si uno ve esa película, ver Tres Tristes Tigres y seguramente Valparaíso, mi amor, o El Chacal de Nahuel Toro, completa el cuadro, por así decirlo, del imaginario chileno de fines de los 60. Claro, pero hay una cosa que es una película que exalta, podríamos decir, solamente lo que podríamos decir los rasgos positivos de nuestra personalidad, lo que quisiéramos firmar.
Tres Tigres hace todo lo contrario. Tenemos que ser capaces de identificarnos y reconocerlo también, incluso nuestros rasgos negativos. Claro, ¿Eh? claro. Bueno, yo podría contrastar ahí el pobre pollo enamorado con estaba la rana cantando debajo del agua. Efectivamente. Y ahí tiene, digamos, cierto don cantinelas, digamos, completamente, de un valor completamente distinto. Está buena la conversación, como dijo una vez Ruiz, dan ganas de pedir una Jade Pilsen. Pero yo creo que ya a esta altura lo podemos dejar hasta acá.